Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, e iniciamos la predicación de esta mañana. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Wow. Dice así la palabra del Señor. Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te ruego en tu misericordia y en los méritos suficientes de Cristo, que al Santo Espíritu le plazca hoy abrir corazones y usarme a mí, mi voz, para que fluya tu palabra y tu evangelio, pero también, Señor, como en Lidia, abre corazones para que haya una correcta y sumisa disposición a tu palabra. Personalmente, Señor, entre más estudio este tema de la armadura de Dios, más asimilo la seriedad del cual tú nos has llamado a vivir nuestro cristianismo. Nuestra vida en Cristo no es un juego. Señor, habla a tu pueblo, trae salvación, trae restauración, trae transformación y permítenos tomar tus asuntos con la seriedad con que tú sacrificaste a tu Hijo en la cruz, porque fue un asunto serio, Señor, nuestro pecado. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 21 y vamos a hacer una introducción. Apocalipsis capítulo 21, a partir del versículo 1. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 21, versículo 1. ¿Lo tienen, amados? Ok, Apocalipsis 21. Antes de iniciar, nos espera una gloriosa y creíble vida en Cristo en la eternidad. Es de verdad, es inexplicable, no hay palabras para describir lo que nos espera en el cielo, pero este capítulo 21 de Apocalipsis va a explicar dos cosas, la vida en el cielo y la vida antes del cielo. Por favor, Apocalipsis 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará, quitará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, hermanos, esas primeras cosas, ¿dónde pasaron?
mientras estábamos vivos, mientras estábamos en la tierra. El Señor dice, cuando lleguen allá, voy a enjugar sus lágrimas. Y de nuevo quiero volver a citar, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se supone y asume, y es verdad, que la vida de un creyente antes de llegar al cielo es este tipo de vida, una vida de llanto, de clamor, de dolor, y no todo el tiempo, pero se espera que suframos mientras estamos en Cristo en la tierra. Pero sigamos leyendo, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7, al que venciere, aquí o en el cielo. Está hablando de la vida en la tierra. Miren lo que dice, al que venciere, hablando de nuestro peregrinar como creyentes, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, ese venciere no se trata de obras. El Señor dice que el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Qué es lo que nos permite perseverar? Según Primera de Juan, nuestra fe. Nuestra fe. Entonces dice, aquellos que van a clamar, que están llorando, que están sufriendo, son aquellos que van a ¿qué? A vencer en esta vida. Sigamos leyendo. Versículo 8. Aquí viene una parte difícil. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esa muerte segunda no es otra cosa que el infierno. Hermanos, quiero resaltar algo para ustedes, para que miren, si ustedes se fijan, la lista no empieza con violadores, asaltantes, asesinos, no. Empieza con quiénes. Los cobardes. ¿Y quién es un cobarde? ¿Quién es un cobarde en sus mentes? Solo piensen, ¿quién es un cobarde? Una persona con miedo, una persona amedrentada. Y el Señor dice en el principio, ¿no? Los creyentes van a llorar, van a clamar, van a sufrir, ellos van a vencer, sí, pero, ese pero es fuerte, pero los cobardes e incrédulos, dice, no tendrán su parte en el infierno. Ahora, ¿quién es un cobarde? Vamos a meditar un poco. Cuando Apocalipsis 21 dice los que vencieren, en la Biblia Mateo 11:12, no lo busquen, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. No está hablando de que tenemos que ser como los musulmanes o yihadistas o los de ISIS. No, no, no. Está hablando de violencia en el sentido de no ser cobardes, ser valientes, ser tenaces en el Señor. Y dice, a ellos, a estos creyentes que vencen, a estos creyentes que toman la vida en serio, que son valientes y no cobardes, a estos hombres y a estas mujeres, Dios dice, voy a enjugar sus lágrimas y no tendrán más muerte, no tendrán más llanto, no tendrán más clamor ni dolor, porque esas cosas que ellos vivieron ya pasaron. Aquí van a empezar a gozar de la gloria eterna en Cristo Jesús, pero mientras estamos aquí, estamos llamados a ser valientes. Ahora, ¿quién es un cobarde? Una persona con miedo, una persona que se avergüenza de Cristo, una persona que se avergüenza del Evangelio, una persona que cree que es creyente, una persona que asiste tal vez a esta congregación, pero a la hora de vivir en Cristo prefiere acomodarse al mundo, a la cultura del mundo, a los deseos del mundo, y no tiene ningún tipo de batalla con su carne, con el mundo y con quién más, con Satanás. Un valiente, un creyente lucha acérrimamente consigo mismo, con este mundo y con Satanás. La razón, hermanos, escuchen bien, la razón de que muchos van a llegar a la presencia del Señor y van echados al lago de fuego y azufre, van a decir, Señor, en tu nombre hice tales cosas. El Señor les va a decir, cobardes, viviste tu vida cristiana creyendo que no tenías una batalla, creyendo que no eras un soldado. Te avergonzaste de mí, te acomodaste al mundo, te gustó vivir en tinieblas, disfrutaste lo que el mundo hacía
cobarde e incrédulo. La vida cristiana, hermanos, a la luz de la Escritura exige determinación y valentía. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por favor, repitamos Hebreos 11, solo un pasaje. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver solo una muestra de qué significa ser valiente a la luz de la Escritura. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Estamos en la introducción. Hebreos 11, 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién sería un cobarde en este contexto? Aquel que prefiere seguir siendo hijo de Faraón, vivir de los deleites de este mundo y no quiere sufrir. Voy a volver a leer. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Este hombre valiente en Cristo Jesús, por su gracia, tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y esa mirada en el galardón es más que Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál sería la versión que utilizaríamos nosotros, creyendo que somos valientes, pero vivimos como cobardes? Yo prefiero los galardones de este mundo, me mato y esfuerzo por los galardones de este mundo, me acomodo a este mundo. ¿Cuántas veces no se sufre porque yo no quiero molestar a nadie con el evangelio? No quiero molestar a nadie incomodándolo con su pecado. O sea, yo sé que están diciendo vulgaridades, groserías, pero yo me quedo callado. El Señor dice: cobarde, 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 cobarde. Porque prefieres tener el gozo temporal de este mundo. Ahora, este mundo está bajo el dominio, hemos visto, de Satanás. Entonces, a la hora del té, queremos tener contentos a los hijos de Satanás y agradando a los hijos de este mundo. Esa cobardía es un precio muy alto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, la vida cristiana, mis amados hermanos, es una vida violenta en el sentido de carácter. Déjenme contarles algo. Esta semana, los del grupo ISIS, en una plaza en Irak, en un pueblo de Irak, colgaron a 8 creyentes, los mataron y los colgaron de sus pies. Y los pusieron 8 en una tarima como de esas de orquesta. Así los pusieron. Y colocaron un anuncio: eso es para que tengan miedo de seguir a su Cristo. ¿Y saben cuál es nuestra batalla? O las luchas, si quiero ser un poco honesto, el culto es muy largo, 3 horas. Aquí se lee mucho la Biblia, deberían bajarle un poquitico la Biblia, deberíamos cantar menos. Aquí cantan mucho. ¿Usted se imagina la clase de valientes que somos nosotros porque estamos preocupados porque el culto dura mucho? ¿Piensan un poco en eso? Nosotros venimos, la mayoría, no todos, y tal vez algunos, afectados por eso, de una triste realidad. Cuando ustedes van a una congregación X, se ofrece todo, ¿no? Te va a ir bien, tu matrimonio va a salir adelante, vas a ser rico y nunca te vas a enfermar. Y nosotros decimos: sí, esos son las iglesias apóstatas. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes no vivimos dentro de esta congregación esperando que eso sea verdad todos los días en mi vida? Yo no me quiero enfermar, porque bien decía nuestro anciano Rodrigo: si me enfermo, Dios me dio la espalda. Si hay un problema económico, Dios me tiene bajo disciplina. No, ese no es el Dios que tenemos. Ustedes no saben los planes de Dios y no saben cómo obra Dios para determinar y juzgar sus planes. Porque los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Entonces, Pedro nos dice en sus cartas que nosotros somos extranjeros y peregrinos, no vivimos para este mundo. Los cobardes viven para este mundo, los valientes saben que somos temporales. Esto es pasajero. Y hay una batalla que ganar, hay una batalla que vencer, y vamos a ver esto. El Señor Jesús dijo, y gracias a Dios por la honestidad de la Biblia, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis
Hermanos, ¿saben qué significa aflicción en el griego? Exactamente lo que están pensando en sus mentes. Aflicción, dolor, llanto. El Señor está diciéndole a todos los creyentes, creyentes míos, quienes han creído por su gracia, miren, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que no es mi reino, en este mundo van a tener ¿qué? Aflicción. ¿Es verdad? Ahora, yo voy a ser muy honesto, muy honesto. Solo los creyentes van a entender todo lo que se va a hablar hoy. Solo los genuinos creyentes, los que tienen oído para oír, dice el Señor. El resto les va a parecer una locura, les va a parecer exagerado. Pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice, yo he vencido al mundo. Y decimos, sí, tú has vencido al mundo, pero yo quiero agradar al mundo. Cobarde. Cobardes. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, el Señor es honesto. ¿Quieres venir a la congregación? ¿Me amas? Mira, en esta vida vas a padecer y vas a sufrir. Tal vez alguno esté pensando, bueno, entonces esta es la vida más miserable, no es la mejor vida. Y ahorita van a ver por qué. Mis hermanos, ustedes conocen bien, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero como muchos autores han dicho, el discipulado en la vida cristiana cuesta todo. Dice el Señor, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Primera de Pedro 2:20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que es aprobado delante de Dios? Que sufrás haciendo lo bueno y lo soportáis. Amén. Que sufráis haciendo lo bueno y lo soportáis. Ayer hablamos con nuestras damas y hablando del evangelio en el matrimonio, cuando Cristo decidió amar a su iglesia, ¿desde cuándo decidió amarla? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y el Señor, ¿por qué la escogió? ¿Porque era santa o para hacerla santa? Para hacerla santa. Cuando el Señor encontró a su esposa, a su iglesia, era una iglesia inmunda, sucia, horrible, hablando de antes de Cristo en pecados, ¿de acuerdo? Sí. Así fue que el Señor me salvó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora soy un pecador redimido por gracia. ¿Es así? ¿Ustedes con quién se casan? Con alguien que también fue redimido por gracia. Y el Señor, cuando un hombre decidió amar a su esposa, el Señor dice, ámela como yo la amé, porque cuando yo decidí amar a la iglesia no le puse condiciones. Un hombre no le pone condiciones. Y la mujer debe ser consciente de eso, de que la mujer sabia edifica su casa, que su marido entienda eso y viva eso. Porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, si el Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, padeció y nos dejó pisadas, ¿por qué en nuestro vocabulario y en nuestra vida cristiana creemos que no tenemos que llamado a sufrir o a padecer? Romanos 8:18 en sus Biblias. Mira el pensamiento de un valiente. Romanos 8:18. Y estamos entrando en materia. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, guiado por Cristo, lleno del Señor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De nuevo, las aflicciones que estoy sufriendo como creyente en este momento no se comparan con la gloria venidera que Dios me va a dar a mí cuando esté en su presencia. Sigamos leyendo de estas verdades. Hechos 14:22, no lo busquen. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de los cielos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que padecerán persecución. Hermanos, esto le va a suceder a un genuino. Dame este. ¿Ya aquí? Ok.
¿Creen que eso es así? Miren, la mayoría de nuestros sufrimientos son malas decisiones, son no hacer la voluntad de Dios, es pecar. Pero otra cosa es sufrir haciendo la voluntad del Señor, viviendo la voluntad de Dios, siendo radicales en lo que Dios dice que debemos hacer. Miren Mateo 13:20. Déjenme leérselos, por favor, para poder terminar a tiempo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, está feliz. Qué increíble mensaje dio el Señor. Pero el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué? La aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Es decir, son esas personas que dicen, qué buen mensaje, pero no quiero sufrir y no quiero tener tropiezos y no quiero fallecer. Esos son cobardes. Cobardes en dar testimonio al evangelio, cobardes en ser luz y sal en sus trabajos, cobardes en no levantar en su propia casa una familia temerosa del Señor, cobardes no decir yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es la vida de un cobarde, de un incrédulo. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y saben por qué un cobarde no quiere entrar en el reino de los cielos? Porque quiere tener al mundo contento. Quiere disfrutar de las cosas del mundo, quiere seguir siendo el alma de la fiesta del mundo, quiere tener contento a la gente del mundo, quiere seguir disfrutando de los placeres de este mundo, quiere gozar de vivir en tinieblas, pero dice, yo soy creyente. No, es un cobarde. Los cobardes incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros, honestamente, hasta este punto, tenemos que despertar y tomar muy en serio la vida cristiana. Muy, muy en serio. Es de valientes. Una hermana colocaba esta semana que la puerta para entrar al Señor es estrecha. Es estrecha. O sea, no te puede llevar nada de este mundo. No hay nada en este mundo que sea tan codiciable que sea de bendición. En los cielos. Entonces, para ser valientes, ¿qué necesitamos en esta mañana? El escudo de la fe. Efesios 6:16. Efesios 6:16. Y es lo que vamos a meditar en esta mañana. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es necesario para llegar a este punto entender qué es lo que Pablo está diciendo. El escudo que utilizaban los legionarios o soldados romanos era un escudo más o menos de unos 122 centímetros de alto y 61 centímetros de ancho. ¿De acuerdo? Eran hechos en acero, eran a prueba de fuego. La lata que estaba en la parte de afuera estaba diseñada de tal forma que cuando una flecha ardiente golpeaba, la extinguía. Y es muy interesante porque en el griego la palabra escudo significa puerta y más literalmente significa esas puertas antiguas de piedra con que tapaban una cueva. Es decir, era algo fuerte que protegía y que cuidaba la vida de un soldado. Este escudo estaba diseñado para resistir armas mortales. ¿Han visto esas películas donde viene toda una lluvia de fuego? Una lluvia de flechas. Pero esas flechas están cubiertas con brea y calientan. Entonces, si ese escudo no está firme, esa flecha va a hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Va a herir y va a matar. Hermanos, de la misma forma ocurre con la vida de un creyente. Este escudo que Dios diseñó en su armadura habilita a todos ustedes para resistir ¿cuántos dardos de fuego? Todos. Piense por un segundo, si el escudo no está firme, si el escudo está bajo, si el escudo no está fuerte. Ahora, de nuevo, ¿cada cuánto es la batalla? En la vida de un creyente, en la vida de un valiente. Todos los días. Y yo les pregunto a ustedes, amada familia, ¿cuántos de ustedes y yo somos conscientes que en la mañana tengo que usar ese escudo para vivir mi vida como debo vivirla? Firme, fuerte. Señor, permíteme usar esta mañana, este día, esta noche, el escudo de la fe, porque si no, Satanás me va a hacer daño. Ahora, ¿han visto esa lluvia de flechas en las películas?
Imagínense en esa lluvia de flechas todos los días tiradas por Satanás. Y es verdad y es una realidad. Si no usamos ese escudo como la Biblia nos enseña que es, nos va a hacer muchísimo daño. Satanás, esos escudos son, y aquí vamos a entrar en un tema difícil, pero créanme que he estudiado lo suficiente y por la historia, porque en algún tiempo tuvimos un debate si Satanás podía poner pensamientos o no, ¿recuerdan? Pero yo quiero recordarles que Satanás habló con Eva. Yo quiero recordarles que Satanás habló con el Señor Jesús y lo puede hacer contigo. ¿Y qué hizo? ¿Cómo nos puede afectar? Con sugerencias pecaminosas, con deseos corruptos, con intenciones difíciles, nos incita a pecar, a la desconfianza, al desaliento. Hermanos, nosotros como creyentes estamos expuestos a los ataques de Satanás todo el tiempo, a la inmoralidad, al odio, a la amargura, a la envidia, al chisme, a la ira, al orgullo, a la codicia, a la inmoralidad. Déjenme hablar de la inmoralidad un poco. Hablamos esta semana con unos jóvenes en Jamundí, que hay un tema que no se habla, que es la presión sexual o el asunto, lo que sufren los solteros, lo que sufre, es una que nadie habla, pero son ataques certeros, violentos y devastadores de Satanás que nadie quiere hablar. Y Satanás va a tentar. Estás solo, puedes ver esto. Tienes tiempo, puedes hacer lo que ello. Hoy hablábamos y nuestro anciano nos enseñaba, ¿ustedes han dudado en algún momento del amor de Dios? ¿En algún momento han dudado de que Dios esté con ustedes? ¿En algún momento han dudado si son escogidos o no? ¿Han tenido esas dudas? ¿Han dudado de, Señor, ¿será que qué hice mal que no me va bien? Señor, ¿qué he hecho mal para que estas cosas no estén saliendo como yo creo? Ahora de nuevo, mis hermanos, Satanás ataca con nuestro propio pecado. Él no puede manipular a nadie en su espíritu, no puede poseer a nadie, pero sí presenta ataques certeros. Cuando Satanás tira un dardo, la palabra acechanza de Satanás significa método. Satanás es metódico. A cada creyente le lanza un dardo de tal forma y diseñado de tal forma que solo el escudo de la fe lo puede resistir y apagar, no el escudo de tus sentimientos. ¿Han tenido desaliento? ¿Un desánimo profundo? Como con ganas de no querer salir a ningún lado. Sí, entonces sí, lo que pasa es que estoy pasando por un desierto espiritual. No, para mí la verdad es que Satanás te ha hecho daño y no te has dado cuenta. Y el escudo de la fe está abajo. Porque si el escudo de la fe está arriba, dice la Biblia, todos los días vamos a permanecer como firmes, firmes. Nos asaltan pensamientos terribles. ¿En dónde está Dios en todo esto? Señor, ¿tú qué quieres con esta economía? Señor, ¿por qué me has dejado solo? Hay tantas promesas en la Biblia, pero Señor, tú me has dejado solo. Señor, si tú ya tienes todo predestinado, ¿yo para qué oro en medio de esta dificultad tan fuerte? Y tú eres un Dios soberano que nadie puede cambiar tu voluntad. ¿Yo para qué oro? ¿Me vas a escuchar? Señor, ¿de qué me ha servido serte fiel todos estos años, vivir tu voluntad si yo no salgo adelante? Señor, ¿de qué me ha servido serte fiel y esperar un hombre creyente? Porque no aparecen, Señor, y los hombres creyentes son tan malos como los del mundo. Entonces me voy con uno del mundo. Dardos y dardos de Satanás. Por favor, permíteme preguntarles de nuevo. ¿Han dudado de su salvación por causa de un pecado? ¿Les ha pasado por algún momento decir, ¿seré salvo? ¿O será que la obra de Cristo fue imperfecta? ¿Ustedes creen que cuando ustedes pecan el Señor los ama menos? ¿Han sentido que cuando están orando dicen, yo me siento indigno de orar porque yo no merezco ser escuchado y mejor no oro? ¿Han sentido que Dios les ame menos? ¿Dios ama menos? ¿Recuerdan la mujer que fue encontrada en adulterio? Cuando el Señor vinieron y ella estaba a los pies y lo retaron y el Señor dice que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué le dijo él a ella? Vete y no peques más. No le dijo usted lo peor del mundo, usted no, vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermanos, ¿han tenido pensamientos así? ¿Han tenido pensamientos donde parece que no tuvieran algo de esperanza, como que la situación con sus hijos se salió de control, como que la situación económica como que no, ni para atrás ni para adelante? Satanás conoce esas debilidades y te va a tirar tan duro y tan duro que te va a llevar a pensar que no eres creyente, que no eres digno y que no eres nada. ¿Saben cuándo las
luchas se ponen más violentas cuando estás pasando en medio de la aflicción. Se hacen más fuertes. Tal vez hasta tu esposa, como la esposa de Jonás, ¿recuerdan de Job? ¿Qué fue lo que le dijo? Ya, maldice a tu Dios y muérete. ¿De qué nos ha servido el cristianismo? ¿De qué nos ha servido ser fieles? Esas cosas pasan. ¿Saben cuándo se pone más feroz la batalla? ¿Cuándo se pone más feroz? Ustedes han tenido la oportunidad de que quieren leer la Biblia y precisamente cuando quieren leer la Biblia se acuerdan que tienen que pagar el gas, el agua, el teléfono, dejó la plancha prendida, la luz se quedó prendida en tal lado. Yo le di la lonchera a mi hijo, no le di la lonchera a mi hijo, cerré la puerta o no cerré la puerta. Pero cuando uno va a sentarse a leer una revista de TV y novelas o quiere ver una película, ¿qué interrupciones hay? Pero se siente uno a leer o a orar. Ayer hablábamos con las hermanas, ayer Dios nos concedió un tiempo precioso de estudio. Voy a hablar por mí. Y ustedes me dirán, sí, pero si hay una reunión en la iglesia, no cuesta a veces. Ojalá se aplazara. Es a las 7 el tráfico. No. ¿Han tenido esas luchas? En donde prefiere que de pronto alguien ya me diga, pastor, mire, no venga hoy porque sé. Ahora estoy hablando de mi propia situación. Son luchas que tiene el creyente. Ahora lo que voy a decir va a ser más difícil y más complicado, pero a veces en las oraciones, los creyentes, a veces les aparece hasta blasfemias, hasta vulgaridades. A mí me ha pasado. Y estudiando ha pasado a muchas personas, a los puritanos. Miren lo que decía Martin Lloyd-Jones. Escuchen esto. El diablo querrá hacernos creer que todas estas cosas se originan en nosotros mismos para persuadirnos entonces de que debemos ser personas muy malvadas, que no tienen derecho a ser llamadas cristianas y si no hacen, perdón, y así nos hace descender en las profundidades del desaliento y la total desesperanza acerca de nosotros mismos. Yo les ruego en el alma que si quieren tener una buena lectura, lean El Progreso del Peregrino y miren exactamente cómo ataca a Satanás. Miren exactamente cómo obra Satanás, porque el problema nuestro, hermano, es que hemos minimizado su poder y su autoridad y la forma de atacar. De nuevo les pregunto, ¿han tenido momentos de desalientos fuertísimos? En donde no saben qué hacer con sus hijos, en donde la economía se puso complicadísima, como si no tuviéramos un Dios sustentador y creador, como nos enseñaron hoy. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? No moriréis. Dios es mentiroso. Ustedes van a ser como Dios. Y esas mismas cosas suceden con nosotros. Y nos hacen amedrentar. Les voy a contar un caso real. Voy a leerlo Me llegó esta semana un correo de una persona diciéndome esto. Tengo un amigo llamado fulanito. Él asistía a cierta iglesia. Era homosexual. Se convirtió en cristiano. A él le dolía pecar y no quería desobedecer, pero finalmente sucumbió al pecado. Ahora apostató totalmente, ya no quiere saber nada del cristianismo ni congregarse en ninguna iglesia. Ahora miren por qué. Se enamoró de un hombre y quiere seguir su vida homosexual. Dice que no quiere seguir viviendo una doble vida ni sufrir más por el pecado del homosexualismo que condena la Biblia. Así que ya no quiere saber nada del cristianismo. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿nunca fue salvo? ¿O fue que perdió la salvación? ¿No se suponía que Cristo tenía que hacerlo perseverar en la fe? ¿Dónde quedan las promesas de Jesús si una de las ¿dónde quedan las promesas de Jesús si es una de las doctrinas de la gracia? Qué triste la situación de mi amigo. Esa es una carta real, de un consejo real. Sí. Pero si ustedes se fijan, el tono de eso es culpa de Dios. Dios, ¿por qué no me hizo perseverar? Dios, ¿por qué no cumplió sus promesas en mí? Porque solo Dios las cumple en sus hijos, en nadie más. Si Él decide enamorarse de otro hombre, no tiene el poder del Espíritu Santo para morir a su pecado y continuar una vida de valiente, prefiere acomodarse a este mundo, amar a su novio y vivir una vida homosexual que desagrada a Dios sabiendo que lo hace, sabiendo que es pecado. Pero no es culpa de Dios. No es culpa del Señor. Hermanos, han tenido la experiencia y de verdad, y esto sí es muy cierto, un creyente genuino lo ha tenido, que cuando ha pecado, al otro día pasa un día terrible. ¿Saben qué es eso? Si no han sabido eso, de frente,
tal vez no han nacido de nuevo. Pero aquellas experiencias cuando tú pecas y al otro día estás apagado, con una tristeza increíble, desesperanzado, que no hace sino orar y orar y orar hasta que llega un momento en donde Dios te atiende y te devuelve la paz. ¿Han tenido esas experiencias? Eso no es más que un ataque de Satanás el día anterior o en la mañana que te hirió de tal forma. ¿Y saben qué es lo curioso con estos dardos? El dardo pega, pero viene como ardiendo y sigue quemando. Hermanos, los ataques de Satanás no tienen otra cosa que hacer el mayor daño posible. Ustedes pueden creer si vienen pensamientos o no, ustedes pueden creer que pueden traer ideas o no, eso lo dejo a su decisión. Pero si no tomamos en serio esto del escudo de la fe, esto de defendernos en esta guerra acérrima que tenemos, vamos a sufrir muchísimo. Vamos a sufrir en gran manera. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. Eso dice la Biblia. Pero es posible que Satanás se meta detrás de la intención de alguien para tirar un dardo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí es posible? ¿Es posible de ser instrumento por causa del pecado y la desobediencia de un dardo de Satanás? Tal vez algunos digan como creyentes no, como creyentes sí, por descuidado lo hemos sido muchas veces. El mismo Pedro lo fue. O sea, ¿recuerdan cuando Pedro le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca, por favor, ten compasión de ti? Y el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Ahora, imagínense a Pedro pensando, me voy a dejar usar de Satanás. No, él tenía buenas intenciones. Él tenía buenas intenciones. Señor, yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que tú mueras. Pero el Señor le dice, pone la mira en las cosas de este mundo y no en el Señor. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿En alguna ocasión ustedes han sido dardos de fuego o han sido instrumentos de Satanás? Déjenme ponerles un ejemplo, ¿de acuerdo? Eso se lo leí hace, creo que el primer sermón, y es lo que dice el Catecismo de Heidelberg del 9º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Escuchen bien. Que no levante falsos testimonios contra alguien. ¿Hemos levantado falsos testimonios en algún momento contra alguien? ¿Sí o no? Por odio, por rabia, por desquite, por molestia, por prejuicio, por justificación, por lo que ustedes quieran. Dice que no levante falsos testimonios contra nadie, que no interprete mal las palabras de los demás. Esto es un caso curioso. Con Marta nos pasó esta semana. ¿Sí? Me escribe Orlando, mi hermano Orlando me dice, ay Javier, pastor, usted sabe que Marta está muy enferma. Y yo, ¿verdad? Sí, tiene fiebre. Yo, entonces pongámosla en oración. Martica amaneció con fiebre. Entonces Marta me escribe, pastor, yo estoy bien. ¿Qué pasó aquí? Entonces resulta que nuestro hermano Orlando llamó a Martica, pero Martica estaba descansando y contestó Samuel. Dijo, bueno, yo creo que mi mamá me quitó la cobija porque yo creo que yo le pasé la fiebre, entonces ella debe tener fiebre. Entonces, ¿sí me entienden? Menos mal, esto no dañó a nadie, nos hizo reír un poquitico. Pero ¿qué pasa cuando yo malinterpreto mal la palabra de los demás? Y casi siempre es eso, ¿no? Casi siempre yo malinterpreto las palabras. Yo creí que tú habías dicho esto, pero cuando uno interpreta mal y no busca la verdad, vamos a seguir leyendo qué sucede. Dice, que no sea ni detractor ni calumniador, que no ayude a condenar a nadie temerariamente sin haberle escuchado, que huya de toda clase de mentira y engaño, porque ellos dicen, y es verdad, que esos son obras del mismo diablo. Son obras del mismo diablo. Estamos hablando de 1643. Una persona chismosa, calumniador. Mira, si tú te sientas a hablar mal de alguien y empiezas a decir, mira, la Biblia me llama a juzgar con justo juicio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero yo estoy juzgando de una manera espiritual. La verdad, yo quiero el bienestar de tal persona, por eso hablo, porque ella no está aquí. Bueno, esa verdad que cree que es verdad es otra mentira de Satanás que cree que es bíblica. ¿Me comprenden eso? Cada vez que uno habla mal de alguien que no está presente o no es de frente, es una obra de Satanás, pero que en nuestras mentes, ¿qué dice uno cuando uno cuenta un rumor? Mira, yo te cuento, yo te cuento, pero no le digas a nadie. No me vas a hacer quedar mal. Y el diablo haciendo fiestas, ¿no? Entonces resulta que esa primera persona que dijo, mira, no le cuentes a nadie, alguien le dijo exactamente lo mismo antes. Entonces se vuelve un ciclo vicioso.
y termina en un chisme y en un rumor. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero las astucias, las artimañas de Satanás pueden llevarnos sutilmente a convertirnos en flechas de dardo. Ayer veníamos con las hermanas que todo es un asunto de fe y ahorita vamos a poner ese ejemplo, pero veíamos que las cantaletas no cambian a nadie, ¿sí? O las humillaciones, usted no es el hombre que yo creía que era, usted no es el pastor que... Y empieza ese tipo de humillaciones, es la forma como nos debemos tratar. ¿Sí? ¿Lo hemos hecho? Minimizando, humillando, despreciando. El Señor dice, la blanda palabra aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese pasaje en medio de una pelea marital? Y de verdad, a veces sucede quién grita más duro, quién ofende más duro, en dónde le mete el dedo en la llaga. Hermanos, en ese momento estamos actuando, tirando dardos y atacándonos entre nosotros y con el escudo abajo. Y entre parejas, entre hermanos, entre hermanas. ¿Qué sucede cuando alguna de ustedes, mujeres u hombres, decide vivir la vida cristiana fielmente? Cuando llega la noche, sí, están en familia y están, de pronto la familia llegó de visita y dice, mire qué pena, no vamos a prender el televisor, no vamos a ver la novela, porque en ese momento mi familia y yo hacemos el devocional. Y tal vez sea familia de la iglesia y tal vez sean amigos de la iglesia. ¿Qué van a decir? ¿No crees que está siendo un poco radical? No te estás siguiendo mucho, ya pareces un legalista. ¿Tú crees que vas a perder la salvación si ves la novela? Dice, no voy a perder la salvación si veo la novela, pero si le voy a dar lugar al diablo si no entreno a mis hijos y no disipulo a mi familia. Así si quieres ver tu novela, vete para otro lado. Pero no hacemos eso. Yo no quiero incomodar a mi familia. Yo no quiero que la gente se moleste conmigo. Yo quiero tenerlos contentos. ¿Saben qué? Voy a ser cobarde un rato. Familia, perdón, no tuve el devocional porque fui un cobarde, incrédulo y yo quiero tener agradable a esta gente. ¿Qué pasa con un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios en su trabajo? Tal vez alguien se acerque y le dice, mira, fulanito, si tú te vas a seguir quedando callado y si vas a seguir siendo tan manso, la gente va a seguir abusando de ti. La gente va a seguir manipulando. Usted tiene que pellizcarse, porque si usted sigue así, va a terminar muy mal. Ahora, ¿qué debe hacer un creyente? O un domingo en la tarde, estamos almorzando y empieza a hablar de la predicación. Sí, el Señor habló y dijo tales cosas. Hace 8 días el sermón fue sublime, el del perdón. Y Dios habló claramente del perdón. La pregunta es, ¿ese perdón se vivió esta semana con los que tenía que hacerlo? O tal vez pasó, bueno, sí, el sermón fue bueno, pero yo estoy en un proceso de pedir perdón y Dios sabe que yo lucho con esto, pero todavía no es el tiempo. El pastor, yo creo que el pastor Daniel fue un poco exagerado con el tema. Mira, él de verdad no conoce mi caso y lo que fue un mensaje increíble, Satanás en la semana lo empieza a desestimar con mensajes e ideas tontas y necias. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Que escuchan la palabra y luego Satanás viene y arrebata. Y él dice, no, eso no es para los creyentes. ¿Cuántas veces delante del Señor han escuchado un sermón que a las 5 de la tarde le preguntan y dice, fue bueno, pero no me acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántas? Sí, el sermón fue buenísimo, pero no. Pero pregúntele qué pasó en la novela o pregunte cómo fue la película y seguro que hay una memoria fotográfica increíble. Nuestro enemigo es cruel, es astuto, es perseverante, va a tirar dardos de fuego. Cuando Satanás tira un dardo de fuego, hermanos, se lo digo muy honestamente, como dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, esos pocos escogidos les da tiempo a todas estas huestes espirituales de maldad de diseñar un plan adecuado para hacer daño. Entonces, ¿qué debemos hacer para esos dardos de fuego del maligno? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿cuántos? Todos los dardos del maligno. Satanás le tiró un dardo a Eva, le dio una mentira. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Descansar en la santa, sabia y suficiente palabra de Dios,
o descansar en sus propios y necios y débiles argumentos. ¿Recuerdan? Ah, mira, este árbol es agradable, es codiciable. Mira, este hombre mira, tiene todo. Lo único que le falta es Cristo. Pero el resto es increíble, es bondadoso, es caballero, de verdad, mamá. Él no ama al Señor todavía, pero yo creo que Dios me lo envió. Dice, no, Dios no te lo envió. ¿Sabes quién te lo envió? Sí. Y bien diseñadito, para que te guste a lo que te gusta, bien formado, bien diseñado. Hay una muchacha de nuestras congregaciones que pasó por un yugo desigual terrible y publicó en Facebook: estoy aburrida, le creí al mundo y Señor, ahora voy a hacer esto. Y qué bueno, ojalá que le vaya bien. Un dardo común. ¿Han dudado del amor del Señor? ¿De que Dios los va a cuidar? Hoy el anciano explicó eso, ¿no? Que Dios nos va a sostener, que Dios nos va a proveer. ¿Creen que Dios es fiel a sus promesas? ¿Dios es fiel a su palabra? ¿Dios miente? Yo quiero escuchar. ¿Dios miente? No. ¿Satanás miente? Entonces, cuando Satanás dice una mentira, que es mentira, que Dios no te va a cuidar, ni te va a proteger, ni te va a amar, ¿por qué le creemos más a Satanás que a Dios? ¿Me comprenden? ¿Por qué duda el amor de Dios? El Señor es verdad, el Señor es justo, el Señor cumple sus promesas, pero Satanás, como Eva, dice, mira, no, eso no es así, tú vas a morir y tú aquello, y si tú no te defiendes tú mismo, mira, Dios no te va a venir a cuidar y a arreglar el problemita. Este problemita con oración no vas a salir de eso. Déjenme ponerles un ejemplo de falta de fe. Primera de Pedro, por favor, en sus Biblias. Las damas saben bien ese pasaje. Primera carta de Pedro. Me quedan 10 minutos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Un asunto de fe, ¿de acuerdo? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo, vosotras mujeres, que estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, Dios ha establecido que las mujeres puedan ganar a sus maridos por la conducta de sus esposas. Pero cada vez que hablamos de la sujeción de la mujer, es un tema no bonito, no agradable. ¿Y saben por qué no es agradable? Porque mujeres han creído las mentiras del diablo y no las verdades preciosas del Señor. ¿Cuál es una verdad preciosa del Señor? Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo. Ese asimismo tiene un contexto. ¿Qué significa ese asimismo? Vayan al capítulo 2, por favor. Cristo como ejemplo de la mujer en sujeción. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Qué? ¿Quién es ese que encomienda la causa al que juzga justamente? ¿Quién es ese que juzga justamente? ¿A quién están maldiciendo en este pasaje? A Jesús. Cuando lo maldicen y él padece, él no responde con maldición ni responde con amenazas, sino dice, bueno, voy a hablar a mi padre y voy a poner este asunto en la mano de mi padre. ¿Sí? Eso dice el Señor. Ahora, cuando dice a sí mismo, es decir, mujeres, como Cristo hágalo ustedes. ¿Qué significa esto? Hablando de la palabra de Dios. Si hay una mujer aquí casada con un creyente o que dice ser creyente y ese marido es áspero con ella, grosero con ella, según esto, ¿cómo vamos a responder? ¿Con maldición? ¿Con amenaza? No, una mujer de Dios le va a creer al Señor, va a ir a su cuarto y le va a elevar su causa al que juzga justamente. Dice, Señor, mi marido fue áspero, grosero conmigo, encárgate tú de él, Señor, porque tú juzgas justamente. Eso dice el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Pero dice, ¿y si el Señor se demora en hacerme justicia? Yo he hecho eso varias veces y como que la cosa no funciona. Entonces voy a volver al antiguo modelo. Me trata mal, yo lo trato mal. Me grita, yo lo grito. Me amenaza, yo lo amenazo. Me maldice, yo le pago con la misma moneda. ¿Y cómo ha salido el matrimonio? ¿Es mejor? ¿Es un deleite? Si ustedes siguen leyendo, dice que los maridos deben vivir con sus mujeres como vaso más frágil, viviendo sabiamente. ¿Cómo no va a ser un sabio
Y hablamos con nuestras mujeres. ¿Cómo no va a ser sabio un hombre dice, yo traté mal a mi mujer? Y si su mujer dice, ok, ya vengo, voy a ir a orar, a temblar. Eso es vivir con sabiduría con una mujer. Si una mujer sabia hace eso, una mujer va a ir a orar y decir, Señor, mi marido me acaba de hacer esto y esto, tú arréglame esta situación, Señor. ¿Ustedes creen que Dios la puede arreglar? Hermanas, ¿creen que Dios la puede arreglar? Amén. Es verdad, pero ¿creemos eso? No, yo tengo que responder con la misma moneda. Yo me tengo que desquitar. Yo con esta no me quedo. Ahora, eso es un dardo de Satanás. Defiéndete, mujer, porque el Dios tuyo no es capaz de defenderte ni de cuidarte. ¿Saben de qué les hablo? Y los hogares son oasis. Tal vez son oasis de dardos todos los días, de pullas, de insultos, de grosería, de amargura. Dios no miente. Si Dios ha dicho, mujer, tráeme tu plegaria a mí y yo te voy a defender, Dios te va a defender. ¿Creen eso, hermanas? ¿Lo van a hacer? ¿O van a seguir siendo instrumentos, manos de Satanás, tirando dardos a sus maridos? Ahora, sus maridos tiraron un dardo primero, ¿no? Insultando y siendo groseros. Dios no miente, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué, Rodrigo. Amén. Amén. Pero es verdad. Señor, en este momento vengo a ti en oración. Yo no sé qué está pasando, Padre. ¿Por qué me has dejado sola? ¿Por qué me has dejado solo, Señor? Sabes que yo sí creo, ya sé por qué, porque he sido indigno, indigna. La verdad merezco lo que estoy pasando, Señor. O como hablábamos con algunos hermanos hablando de la fe, en las oraciones de los creyentes reformados hoy día, ¿no? De los bíblicos. Señor, tengo a mi hija enferma, por favor, sánala. Pero si es tu voluntad no sanarla, déjala así. ¿Me escuchan eso? Ese es el, sí. Señor, si es tu voluntad, es el deseo de mi corazón, dice, es que mi hijo se sane. Pero Señor, confío en que tú harás lo mejor. Pero queremos ser bíblicos, ¿no? Entonces, Señor, te ruego que sanes a mi hijo, pero si tú no lo quieres sanar, déjalo así, Señor. No, no, tenemos un Padre celestial, un Padre que podemos acudir, que nos socorre, que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Pero viene y dice, esa oración es muy materialista, Dios no te va a escuchar. Esa oración no es conforme al modelo bíblico, no te va a escuchar. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué fue lo que hiciste ayer? ¿Tú estuviste pecando? No te va a escuchar. Y nuestra vida se pone cada vez más débil, más endeble. Y el Señor dice, ¿quieres soportar todos esos dardos de fuego? Usa el escudo de la fe. Hermanos, Dios diseñó el escudo de la fe, no el escudo de tu corazón engañoso. ¿Cuántos de ustedes viven sus días por los sentimientos? Nosotros hablamos con las damas ayer. ¿Qué tal es el amor de Cristo por ustedes, mujeres? ¿Grande? ¿Suficiente o no? ¿Sí o no? Pero ¿cuántas de ustedes no están sufriendo? Mi marido no me ama, mi marido no es tierno conmigo. Le dije, espérate un segundito, el amor de Cristo no es suficiente. O sea que tu amor depende de este hombre y no el de la obra perfecta de Cristo. Y estoy dándole puntaditas de ayer. Pero es verdad. O sea, una mujer le está pidiendo a un pecador, redimido por Cristo, necio, que la ame de tal forma que se sienta bien, cuando el amor del Padre, que ya la derramó sobre ella y que son verdades eternas, no son suficientes. Entonces dice, Señor, ya entiendes por qué no me sujeto a mi marido, porque él no me ama. Cuando él me ame, Señor, yo me voy a sujetar. Dice, no, el que te ama soy yo, sujétate a mí y a mi voluntad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios y pasa tiempo y no sucede nada? ¿Qué hacer cuando ustedes deciden usar el escudo de la fe? ¿Qué hacer, damas, cuando ustedes no responden mal con mal? ¿Qué hacer, hombres, cuando sus trabajos son mansos y nobles? ¿Qué hacer cuando ustedes ven que transcurre el tiempo y no sucede nada? Salmo 37. Vamos a terminar. Salmo 37, 4 al 6. Salmo 37, 4 al 6. Dice así, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, hermanos y hermanas, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, pero en su tiempo, no en el tuyo. Nuestro deber es esperar en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y esa justicia no es otra cosa que la misma obra del Señor obrando en respuesta a nuestras plegarias. ¿Qué es fe entonces? ¿Qué es ese escudo de la fe? ¿Qué es fe? Esa es mi versión, es creerle a Dios, confiar en Dios porque Él es Dios, no por lo que yo creo que Él es Dios. ¿Sí me entienden? Yo confío en Dios por lo que Dios dice que es Él. Pero amados que están aquí de verdad, vuelvo, insisto, ¿cuántas veces ustedes y yo seguimos confiando y nuestro caminar depende de un corazón engañoso, de unos sentimientos tristes y melancólicos? Y el Señor dice, no, 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 créame a mí, no le crea a su corazón, créame a mí. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11:11, un ejemplo, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Recuerdan? Sara recibió una promesa y se demoró esa promesa cuánto en llegar. ¿Saben? ¿Alguien sabe cuánto se demoró en tener este bebé? Sara, la esposa de Abraham. Dime, 11, 12 años, 25. Bueno, fue más de un año entonces. Pero normalmente la tradición son 25 años. En la Biblia muestran que Dios le hizo una promesa a Sara de que iba a tener un bebé. Se demoró 25 años. Pero miren lo que dice ella. Y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, hermanos, nosotros no tenemos fe en la fe. La fe nos lleva a tener nuestra confianza en Cristo. Tener fe es confiar en Dios. Tener fe no es saber mucha Biblia. Tener fe es que esa Biblia sea una realidad en nuestras vidas. Confiar en el Santo Dios y confiar en Dios porque Él es Dios. Y todo el tiempo Satanás está haciendo lo mismo que Eva. No moriréis. Ustedes pueden ser como Dios. No necesitan a Dios. Proverbios 35 dice sublimamente, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Creen que eso sea así? ¿Creen que Dios es el escudo de ustedes en lo que Él espera? ¿Qué significa cada acto de pecado? Cada acto de pecado hay dos opciones. O le hago caso a Dios, si me permiten, o hago caso al diablo. Cada acto de obediencia es un acto de fe. Cada acto de desobediencia es un acto de incredulidad. Una mujer cuando se mete en yugo desigual con un hombre que no es creyente es una mujer incrédula porque cree que Dios no le va a tener un buen hombre en su tiempo. Punto. Una mujer o un hombre en su casa que le niegue la disciplina a sus hijos está creyendo que su forma de hacer las cosas es mejor. Eso es incredulidad. Y no le va a ser un mejor hijo, le va a ser un terrible hijo. Hermanos, para terminar, ¿qué tan serio es el escudo de la fe en la Biblia? Muy serio, muy serio, demasiado serio. Y el Señor hoy nos está invitando a tomar su palabra en serio. ¿Saben cuál es ese escudo y qué es lo que apaga los dardos de fuego de Satanás? ¿Qué hace ese escudo? ¿Quién es ese escudo de la fe a la hora de la verdad? Cristo. ¿Quién recibe las flechas? Cristo. ¿Y cómo las apaga? Con su sangre preciosa, confiando en Él, viviendo para Él, dándole gloria a Él, honrándolo a Él. Fallar en el uso del escudo de la fe todos los días es una vida de incredulidad. Por último, bueno, por dos últimos. ¿Cuántos han pensado en el divorcio? ¿Sí les ha pasado por la cabeza? ¿La solución bíblica correcta del Señor? ¿Creen que si dejan a la pareja que tienen van a conseguir una mejor porque la merecen? ¿Cuántos dardos de fuego han llegado así al hogar de cada uno de ustedes y el mío? Justificamos eso como si fuera una realidad. Yo merezco una mejor mujer o merezco un mejor hombre. Quiero terminar diciendo esto.
¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿Y qué dice él? Mira, yo he rogado, Pedro, que tu paciencia no falte. ¿Sí? No. Yo he rogado que tu amor no falte. Dije, Pedro, yo estoy orando que tu fe en mí, en lo que yo te estoy diciendo, que una vez vuelto esto, confirma a tus hermanos, yo estoy rogando que la fe no te vaya a faltar. Hermanos, si solamente hay un motivo para crecer en la fe, a través de amar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, honrar al santo Dios. El pastor Salvador Gómez de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo dice esto. Y nosotros hoy, ¿cómo podremos tener victoria? Si caemos, ¿cómo podremos levantarnos? La fe es la respuesta. Es el mismo Pedro que después de describir al diablo como un león rugiente, dice al cual ir firmes en la fe. Por la fe podemos hacer que sea el león de la tribu de Judá que luche contra ese león rugiente y maligno y lo acabe. Increíble. Por la fe es Cristo mismo peleando contra el otro león que es inferior a él y vencerlo. Por eso el Señor dice, el Señor te reprenda a Satanás. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, amados hermanos, nada más ni nada menos, en esta lucha contra el mundo y Satanás, pone a Jesús enfrente de nosotros. Y dice, Jesús, tú recibes los dardos por mí. Por nada estéis ansiosos ni afanosos, todas vuestras peticiones. Entonces, el Señor Jesús es nuestro escudo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Tienen esa fe? ¿Tienen el escudo de la fe? ¿Lo estamos usando? Padres que están aquí están preparando a su familia para que el escudo de la fe sea más fuerte. Porque Teletubbies no les va a dar fe. Ni colegio les va a dar fe. Nada les va a dar fe, sino a través de la palabra de Dios, y es un don de Dios. Cristo es nuestro escudo. Amén. ¿Es su escudo? Es. Solo la sangre de Cristo, hoy, tomado en serio, puede apagar los dardos de fuego del maligno. Y el Señor ha prometido que si usamos el escudo de la fe, todos los dardos de fuego del maligno van a ser apagados. A veces uno dice en broma, bueno, si el Señor me permitiera ver a mí, ¿cómo estaría yo lleno de dardos? ¿Se imaginan? Como un puercoespín. Y daría risa. Pero con esos puercoespines yo le estoy haciendo daño a mi familia, le estoy haciendo daño a la iglesia. Hablar mal de los demás, juzgar a los demás, minimizar a mi esposa, minimizar a mis hijos, maltratar a la gente, hablar mal de ellos. Son dardos y dardos y dardos y dardos. Entonces, los cobardes son aquellos que tienen a Cristo como su escudo, y los incrédulos son los que tienen su necio corazón, su engañoso corazón y a este mundo como escudo, y no les sirve. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto entender que tú nos amaste cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que ese mismo amor y ese mismo poder que me salvó es el mismo poder que necesito hoy para vivir, Santísimo Rey de Israel? ¿En qué momento, Señor, comenzamos a confiar en las obras? ¿En qué momento creemos que podemos tener un mejor escudo que la sangre preciosa y la obra perfecta de Cristo en mi vida? Ese escudo que es Cristo es suficiente para resistir los dardos de fuego del maligno. No hay acechanza, no hay método, no hay tropiezo que Satanás pueda causarme si mi Señor Jesús es mi escudo. Pero Señor, la realidad es que vivimos en incredulidad. No creemos a tu palabra, creemos más a la forma de obrar de este mundo impío y caído. Descuidamos una vida preciosa en Cristo, Señor, y es una tristeza vivir como cobardes, necios cobardes. Señor, si a ti te ha placido hablar hoy a tu pueblo y hay cobardes sentados hoy aquí,
Por tu gracia, los valientes, Señor. Que no se sientan orgullosos, orgullosas de crecer en este mundo, de ganar más bienes de este mundo. Porque tal vez esos bienes es lo que lo están alejando del camino. Como dice tu palabra, Señor, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma, Señor? Oh, Señor, ¿quién diera hoy que a ti te placiera permitirnos tomar tu palabra con seriedad? No nos permita seguir actuando como Adán y Eva, justificando cosas injustificables, viviendo neciamente, débilmente, mediocremente. No somos luz ni sal, ni aun nuestros propios hogares, Señor. No hay un deseo genuino de levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. No puede ser, Señor, que el deseo más grande de nosotros es tener un televisor 3D. Padre Santísimo, como dijo mi hermano Amir orando por mí, despedaza corazones, Santísimo Dios, y levanta en nuestras vidas el escudo de la fe y permítenos levantarlo siempre alto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Él, corramos esta carrera que tenemos por delante por fe, como viendo al invisible. Si las circunstancias no mejoran, amén. Pero sigamos fieles en Cristo Jesús, que a su tiempo tú darás respuesta, porque tú eres escudo en los que en ti esperan y es verdad y amén. Señor, danos unos minutos de silencio para reconocer nuestra cobardía y nuestra incredulidad y poder buscar el fiel socorro en Jesús. Y aquellos, Santísimo Dios, que el sermón les ha parecido extraño, permite, Señor, que ya no les parezca más extraño y llévalos a Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, yo no sé cuántas veces, Señor, de verdad, tú has resistido dardos de fuego de Satanás, que tal vez ni siquiera me he dado cuenta, Señor. Pero también soy consciente de cuántas veces he confiado en mis obras, en mi carne, Señor, en mi inteligencia, creyendo que puedo solucionar las cosas cuando tú dices que separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, porque tú eres nuestra justicia, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro yelmo, tú eres nuestra espada. Señor Jesús, tú eres nuestra armadura. Alabado sea el Cordero, porque tú eres el león de la tribu de Judá, que aplasta, Señor, al león rugiente. Señor, bendice los hogares aquí. Permítenos tomar la vida cristiana en serio, Señor, porque es mi ruego delante de ti que ninguno de mis hermanos reciban en sus caras la palabra cobardes, apártense de mí, hacedores de maldad. Que la gloria solo sea de Cristo y que el escudo sea fuerte en nosotros saliendo, entrando en cualquier lugar. Señor, bendito seas en Cristo Jesús. Amén.